Mi novio olvidó nuestro aniversario por su amiga y ahora me dicen que soy la agresiva, pero lo que descubrí sobre su relación explica por qué me hicieron sentir loca. Necesito una perspectiva externa de verdad porque siento que estoy perdiendo la cabeza. Tengo 28 años y llevo saliendo con mi novio Rubén de 35 desde hace casi 3 años. Él tiene una amiga cercana llamada Cintia de 32 que conoce desde hace años y con quien tiene una historia un poco complicada. Antes de empezar con esto quiero dejar claro que soy autista y a veces necesito explicaciones muy detalladas de cosas que aparentemente son obvias para otras personas. No lo menciono como excusa sino como contexto porque genuinamente no entiendo qué hice mal en esta situación. Rubén y Cintia se conocieron hace como 6 años y al principio hubo cierta tensión sobre si saldrían juntos o no. Aparentemente hubo dudas de ambos lados sobre si había algo romántico entre ellos, pero al final decidieron que era mejor ser amigos. Esto pasó antes de que yo conociera a Rubén, así que realmente no tengo problema con eso. Lo que pasó en el pasado pasó y confío completamente en que Rubén no está interesado en ella de esa manera ahora. Sin embargo, hay una cosa que siempre me ha molestado un poco y es que Rubén y Cintia solían pasar todas las Navidades juntos junto con otros amigos de Cintia. Era como una tradición que tenían desde antes de que yo apareciera en la vida de Rubén. Durante nuestro primer año de novios, Rubén literalmente olvidó los planes que habíamos hecho para Navidad y reservó vuelos para irse con Cintia y su grupo de amigos de todas formas. Cuando me di cuenta de lo que había pasado ya era demasiado tarde para cancelar los vuelos sin perder dinero, así que le dije que fuera de todas formas. No quería ser la novia controladora que arruina tradiciones con amigos y además acabábamos de cumplir un año juntos, así que no sentía que tuviera derecho a exigir que cambiara planes que había hecho antes de conocerme. Decidí dejarlo pasar y simplemente pasé la Navidad con mi familia. Durante ese viaje sucedió algo que me incomodó bastante pero que Rubén minimizó completamente. Resulta que una noche todos estaban bebiendo y Cintia, estando borracha, intentó tomarle la mano a Rubén. Solo pasó una vez y Rubén me lo contó inmediatamente cuando regresó del viaje. Me aseguró que él retiró su mano de inmediato y que le dejó claro a Cintia que eso no estaba bien. Cintia aparentemente se disculpó al día siguiente diciendo que estaba muy borracha y que no sabía lo que hacía. Rubén aceptó la disculpa y me dijo que no volvió a pasar nada parecido durante el resto del viaje. Yo también decidí dejarlo pasar porque confío en Rubén y porque técnicamente Cintia no hizo nada más allá de ese único incidente mientras estaba bajo influencia del alcohol. Avanzando a este enero, Cintia vino a visitarnos y se quedó en nuestra casa durante 3 días. Antes de que llegara Rubén y yo acordamos específicamente cómo íbamos a dividir el tiempo durante su visita. Decidimos que el día 1 de los 3 días que estaría aquí Rubén pasaría tiempo solo con ella para que pudieran ponerse al día como amigos y yo estaría incluida en las actividades de los días 2 y 3. Me pareció un arreglo completamente justo y razonable. Yo no tengo problema con que Rubén pase tiempo a solas con sus amigos independientemente de su género. Confío en él completamente y además Cintia es una persona importante en su vida, así que entiendo que necesiten tiempo para hablar sin que yo esté ahí todo el tiempo. El día 2 me desperté sintiéndome un poco mal por un problema con mi medicación. Tomo medicamentos para la ansiedad y a veces me causan somnolencia excesiva si no los tomo en el horario exacto correcto. Le dije a Rubén que necesitaba dormir un poco más y que ellos podían ir a desayunar sin mí. Le dije específicamente que me despertaría a más tardar a las 11 de la mañana y que me uniría a ellos después. Rubén estuvo de acuerdo con el plan y me dijo que estaba bien. Le pregunté si me llamaría cuando terminaran de desayunar para que supiera cuándo volver a casa y él dijo que sí. Me desperté alrededor de las 10:30 de la mañana con la casa completamente vacía como esperaba. Me tomé mi tiempo para arreglarme y prepararme pensando que en cualquier momento recibiría la llamada de Rubén. A las 11 de la mañana Rubén me llamó pero solo para preguntarme si quería que me trajera algo de la tienda de camino a casa. Le dije que no necesitaba nada pero le agradecí por preguntar. Asumí basándome en esa llamada que ya estaban de camino de regreso y que llegarían en cualquier momento. Me senté en la sala esperando y pensando en que podríamos hacer los 3 juntos esa tarde. Pasó 1 hora y no llegaron, luego pasaron 2 horas y seguía sin tener noticias de ellos. Empecé a sentirme un poco confundida porque había asumido que la llamada sobre la tienda significaba que estaban regresando, pero claramente había malinterpretado la situación. Pasaron 3 horas y comencé a preguntarme si tal vez los planes habían cambiado y nadie me había dicho. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde decidí enviarle un mensaje a Rubén para preguntarle qué estaba pasando. No quería sonar demandante o controladora, pero genuinamente necesitaba saber si iba a verlos en algún momento ese día o si debía hacer mis propios planes. Le envié un mensaje preguntándole cuándo iban a volver a casa y si lo vería hoy. Le dije específicamente que había pensado que solo iban a desayunar y que me uniría a ellos después, pero que aparentemente había entendido mal. Rubén respondió como 20 minutos después diciendo que estaban pensando en dar un paseo por el río y preguntando si querían que me recogieran. En ese punto yo ya había decidido que no quería que vinieran a buscarme. Había estado esperando durante horas y honestamente me sentía un poco herida de que no me hubieran incluido en sus planes de la mañana cuando habíamos acordado específicamente que el día 2 yo estaría incluida. Además, para cuando recibí su mensaje yo ya había salido a caminar porque necesitaba despejar mi mente y no quería que tuvieran que esperarme. Le respondí diciéndole que no importaba,
que ya estaba fuera en ese momento y que después de mi caminata probablemente aplicaría a algunos trabajos y haría cosas que había estado posponiendo. Luego le envié otro mensaje diciéndole que para que entendiera yo tal vez había querido estar incluida en las actividades de la mañana y que probablemente estaría disponible para la cena al menos si eso estaba bien con todos. Rubén me respondió diciendo que por supuesto que cenaríamos todos juntos y que a Cintia le había dado la gana de ir a algunos lugares que pasaron después del desayuno. También me dijo que me incluiría en lo que yo quisiera hacer. Le respondí simplemente diciendo ok gracias y ahí terminó la conversación de mensajes. Esa noche cuando finalmente nos reunimos para cenar Rubén me llevó aparte y me dijo que mis mensajes habían sonado agresivos y que le habían hecho sentir mal. Dijo que le había mostrado los mensajes a Cintia y que ella también pensaba que habían sido inapropiados y un poco pasivo-agresivos. Me quedé completamente confundida porque honestamente no entendía qué parte de mis mensajes había sonado agresiva. Le pregunté a Rubén específicamente qué había sido inapropiado en mis mensajes y él me dijo que el tono general había sonado como si estuviera acusándolo de algo. Dijo que Cintia había comentado que yo parecía estar tratando de hacerlo sentir culpable por pasar tiempo con su amiga. Eso realmente me dolió porque no era para nada mi intención. Yo genuinamente solo estaba tratando de comunicar que me sentía un poco decepcionada de no haber sido incluida en las actividades de la mañana especialmente porque habíamos acordado que el día 2 yo estaría incluida en los planes. No estaba tratando de lanzar acusaciones ni de hacer un gran drama de la situación porque entiendo perfectamente que probablemente no fue intencional. Traté de explicarle esto a Rubén pero él seguía insistiendo en que la manera en que lo había expresado había sido inapropiada. Dijo que si me sentía excluida debería haberlo expresado de una manera más directa en lugar de usar un tono pasivo-agresivo en los mensajes. El problema es que yo pensé que había sido directa al decir que tal vez había querido estar incluida. Lo que más me confunde es que tanto Rubén como Cintia están de acuerdo en que mis mensajes fueron agresivos. Cuando dos personas me están diciendo lo mismo asumo que debo haber cometido un error pero honestamente no puedo ver dónde estuvo el problema. He releído esos mensajes como 100 veces tratando de entender qué fue lo que sonó tan mal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente fui agresiva en mis mensajes o estoy perdiendo la perspectiva de la situación? ¿Cómo podría haber comunicado mejor lo que estaba sintiendo sin sonar pasivo-agresiva? Necesito ayuda para entender esto porque claramente hay algo en la comunicación social que no estoy captando y no quiero volver a cometer el mismo error. Actualización 1. Han pasado 2 semanas desde que publiqué mi historia y quiero agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de comentar. La mayoría de ustedes dijeron que mis mensajes no sonaban para nada agresivos y que en realidad eran bastante razonables. Varios también señalaron algo que realmente me hizo pensar. Dijeron que era extraño que Rubén le mostrara mis mensajes privados a Cintia en primer lugar, que eso era una violación de la privacidad de nuestra relación. Decidí hablar con Rubén sobre esto y le pregunté directamente por qué le había mostrado mis mensajes a Cintia. Me dijo que en ese momento se sintió atacado y que necesitaba una segunda opinión. Le señalé que Cintia obviamente no era una fuente objetiva considerando que el conflicto era sobre ella. Rubén admitió que tal vez no fue la mejor idea pero que en ese momento no estaba pensando claramente. Después de esa conversación empecé a prestar más atención a la dinámica entre Rubén y Cintia. Fue entonces cuando empecé a notar pequeñas cosas que antes había pasado por alto. Por ejemplo, noté que Cintia tiene una manera muy particular de tocar a Rubén cuando hablan, le toca el brazo constantemente, se ríe de absolutamente todo lo que dice incluso cuando no es gracioso, se sienta muy cerca de él incluso cuando hay mucho espacio disponible. Una noche le mencioné estas observaciones a Rubén, le dije que el comportamiento de Cintia me hacía sentir un poco incómoda. Rubén inmediatamente se puso a la defensiva y me dijo que estaba leyendo demasiado en las cosas. Dijo que Cintia es naturalmente cariñosa con todos sus amigos. Le pregunté a Rubén honestamente si pensaba que Cintia tenía sentimientos por él. Me dijo que absolutamente no, que ellos habían decidido hace años que era mejor ser solo amigos, pero luego me acordé del incidente de la Navidad cuando Cintia intentó tomarle la mano estando borracha. Decidí dejar el tema por el momento pero empecé a prestar aún más atención. Fue entonces cuando noté algo que realmente me preocupó. Rubén le manda mensajes a Cintia constantemente, como múltiples veces al día todos los días. Le cuenta cosas que pasan en su día antes de contármelas a mí. Básicamente ella es su primera opción para comunicación. Hablé con mi terapeuta sobre toda esta situación, le expliqué todo lo que había pasado y le mostré los mensajes que había enviado ese día. Mi terapeuta me dijo que mis mensajes eran completamente apropiados y que de hecho eran un ejemplo muy bueno de comunicación asertiva. Dijo que era preocupante que tanto Rubén como Cintia hubieran reaccionado tan defensivamente a una expresión tan razonable de mis sentimientos. También hablé con mi mejor amiga sobre la situación. Mi amiga inmediatamente dijo que algo no estaba bien. Dijo que el comportamiento de Cintia sonaba como el de alguien que está interesada románticamente en Rubén y que está marcando territorio. Mi amiga también señaló que Rubén está siendo increíblemente insensible al no establecer límites claros con Cintia. Ahora me encuentro en una posición difícil. Por un lado confío en Rubén y no creo que me esté siendo infiel, pero por otro lado no puedo ignorar todas estas señales de que algo no está bien en su amistad con Cintia. Actualización 2.
Han pasado 3 semanas desde mi última actualización y las cosas han escalado de maneras que no anticipé. Después de hablar con mi terapeuta y mi mejor amiga decidí que necesitaba tener una conversación más seria con Rubén sobre Cintia. Me senté con él y le dije que necesitábamos hablar sobre límites saludables en su amistad con Cintia. Rubén inicialmente se puso muy defensivo, dijo que estaba cansado de que pusiera a Cintia como el problema cuando ella no había hecho nada malo, me acusó de estar celosa y de querer controlar sus amistades. Entonces le pregunté directamente si estaría dispuesto a establecer algunos límites básicos con Cintia solo para que yo me sintiera más cómoda. Rubén se molestó muchísimo con esa sugerencia, dijo que no iba a pedirle a Cintia que cambiara su personalidad solo porque yo era insegura. Le pregunté por qué era tan difícil para él simplemente establecer límites básicos con una amiga para que su novia se sintiera más cómoda y segura. Rubén dijo que no era justo que le pidiera que cambiara una amistad de años por una relación de solo 3 años. Dijo que Cintia había estado en su vida mucho antes que yo y que probablemente seguiría estando ahí mucho después si yo seguía siendo tan dramática. Me quedé helada cuando dijo eso, la implicación era clara. Decidí que necesitaba espacio para pensar, así que me fui a quedar con mi amiga por unos días. Durante esos días Rubén me mandó varios mensajes disculpándose por lo que había dicho, pero noté que nunca ofreció establecer límites con Cintia, solo se disculpaba por cómo me había hablado. Entonces recibí un mensaje de un número que no conocía. Cuando lo abrí descubrí que era de Cintia. El mensaje decía que había escuchado que Rubén y yo estábamos teniendo problemas y que quería que supiera que ella apoyaba completamente nuestra relación. Eso me pareció completamente inapropiado. ¿Por qué Rubén le estaba contando a Cintia sobre nuestros problemas de pareja? Le mandé un mensaje a Rubén preguntándole por qué le había contado sobre nuestros problemas. Él dijo que necesitaba hablar con alguien y que Cintia era su mejor amiga, así que obviamente acudió a ella. Le dije que no me parecía apropiado que estuviera discutiendo los detalles íntimos de nuestra relación con alguien que yo había identificado específicamente como fuente de incomodidad. Decidí regresar a casa después de 5 días porque necesitábamos resolver esto. Cuando llegué Rubén estaba allí y quería hablar. Me dijo que había estado pensando mucho sobre nuestra conversación y que entendía por qué me sentía incómoda, pero entonces dijo algo que me dejó completamente atónita. Dijo que había hablado con Cintia sobre toda la situación y que ella le había sugerido que tal vez yo necesitaba trabajar en mis problemas de confianza en terapia. Básicamente Cintia estaba diagnosticando problemas en nuestra relación y sugiriendo soluciones. Le pregunté a Rubén si realmente no veía lo inapropiado de toda esta situación. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que Rubén nunca iba a establecer límites con Cintia. Ella siempre iba a ser su prioridad y yo siempre iba a ser la novia dramática e insegura. Le dije a Rubén que necesitaba que tomara una decisión. O establecía límites claros con Cintia y dejaba de discutir nuestra relación con ella o yo no podía seguir en esta relación. Rubén me dijo que lo estaba poniendo en una posición imposible y que no era justo que le hiciera elegir. Le expliqué que no le estaba pidiendo que eligiera entre Cintia y yo, solo le estaba pidiendo que priorizara nuestra relación y estableciera límites saludables. Rubén dijo que necesitaba tiempo para pensar. Actualización 3. Ha pasado un mes desde mi última actualización y finalmente tengo algo de claridad sobre toda esta situación, aunque no de la manera que esperaba. 2 semanas después de mi última publicación Rubén finalmente me dio una respuesta sobre establecer límites con Cintia. Me dijo que había pensado mucho sobre lo que le pedí y que sentía que estaba siendo injusta al esperar que cambiara una amistad que había existido mucho antes de que yo llegara a su vida. Le pregunté si eso significaba que estaba eligiendo su amistad con Cintia por encima de nuestra relación. Rubén dijo que no se trataba de elegir sino de que yo necesitaba aceptar que Cintia siempre iba a ser importante en su vida. Básicamente me estaba diciendo que el problema era mío y que yo necesitaba cambiar mis expectativas. Le dije a Rubén que no podía estar en una relación donde mi pareja no estaba dispuesta a priorizar mis sentimientos y establecer límites saludables con amigos. Rubén respondió que mis expectativas eran poco razonables y que ninguna de sus exnovias había tenido problemas con su amistad con Cintia. Eso me hizo pensar, ¿cuántas exnovias había tenido exactamente? Decidí hacer algo que probablemente no debería haber hecho. Busqué en redes sociales información sobre las exnovias de Rubén. Descubrí que en los últimos 6 años había tenido 4 relaciones serias además de la nuestra. Ninguna había durado más de 2 años. Encontré el perfil de una de sus exnovias y le mandé un mensaje preguntándole si podíamos hablar. Sorprendentemente me respondió casi inmediatamente y dijo que había estado esperando que alguna de las novias actuales o futuras de Rubén la contactara. Hablamos por teléfono durante casi 2 horas. Me contó que ella también había tenido problemas con la amistad entre Rubén y Cintia. Dijo que Cintia solía hacer exactamente las mismas cosas que yo había observado. Lo más impactante fue cuando me dijo que ella también había tenido la misma conversación con Rubén sobre establecer límites y que él también se había negado usando exactamente los mismos argumentos. También me contó algo que me dejó completamente helada. Dijo que después de que ella y Rubén terminaron, él y Cintia habían salido en varias citas. Esto contradecía completamente lo que Rubén me había dicho sobre su relación con Cintia. Confronté a Rubén con esta información y al principio lo negó completamente, pero cuando le mostré que tenía mensajes de otra exnovia confirmando el mismo patrón finalmente admitió la verdad.
Rubén admitió que si había habido momentos románticos entre él y Cintia a lo largo de los años. Dijo que cada vez que terminaba una relación Cintia estaba ahí para consolarlo y que a veces las cosas se ponían un poco borrosas entre amistad y romance. Dijo que no me lo había contado porque no quería que malinterpretara su amistad. Le pregunté si había pasado algo entre él y Cintia durante nuestra relación. Rubén juró que no, pero en este punto no sabía si podía creerle después de todas las mentiras. Le dije que necesitaba espacio para procesar toda esta información y volví a quedarme con mi amiga. Durante esa semana hablé con 2 exnovias más de Rubén y todas me contaron variaciones de la misma historia, Cintia interfiriendo en sus relaciones, Rubén negándose a establecer límites. Después de hablar con todas esas mujeres me di cuenta de que yo no estaba loca, no estaba siendo dramática ni insegura, estaba reaccionando de manera completamente normal a una situación que objetivamente era inapropiada. Volví a casa una última vez para tener una conversación final con Rubén. Le conté sobre todas las conversaciones que había tenido con sus exnovias y le pregunté directamente si podía ver cómo su relación con Cintia había saboteado cada una de sus relaciones a largo plazo. Rubén se enojó muchísimo y me acusó de estar acosando a sus exnovias. Le pregunté una última vez si estaba dispuesto a establecer límites claros con Cintia y a ser completamente honesto conmigo sobre la naturaleza de su relación. Rubén me miró por un largo momento y finalmente dijo que no podía prometer eso. Esa fue la confirmación que necesitaba. Le dije que entonces nuestra relación había terminado porque yo merecía estar con alguien que me priorizara y que estuviera dispuesto a establecer límites saludables. Rubén intentó retractarse y decir que podíamos trabajar en eso, pero ya era demasiado tarde. Empaqué mis cosas esa misma noche y me fui. Lo más interesante fue que 2 semanas después de que terminamos una de sus exnovias me mandó un mensaje diciendo que había visto en redes sociales que Rubén y Cintia habían publicado fotos juntos en un viaje a la playa. Eso me confirmó todo lo que necesitaba saber. Rubén y Cintia tenían algún tipo de relación emocional o romántica intermitente que él nunca iba a abandonar por ninguna novia. Ahora mirando hacia atrás puedo ver todas las señales rojas que ignoré, el hecho de que olvidara nuestros planes de Navidad del primer año, que minimizara el incidente de Cintia intentando tomarle la mano, que le mostrara mis mensajes privados a ella, que se negara consistentemente a establecer límites. Lo más doloroso es darme cuenta de cuánto tiempo pasé cuestionando mi propia percepción de la realidad, pensando que tal vez mi autismo me hacía malinterpretar situaciones sociales cuando en realidad mi instinto había estado correcto todo el tiempo. Rubén y Cintia me habían hecho gaslighting haciéndome creer que mis mensajes perfectamente razonables eran agresivos. Mi terapeuta me ha ayudado mucho a procesar todo esto, me ha recordado que tener autismo no significa que no pueda confiar en mis instintos sobre las relaciones. También he estado procesando el hecho de que Rubén usó mi autismo en mi contra. Cuando yo expresaba incomodidad él sugería que tal vez estaba malinterpretando las cosas debido a mi manera diferente de procesar las señales sociales. Ahora estoy viviendo sola por primera vez en años y aunque es difícil también me siento liberada, ya no tengo que cuestionar constantemente si mis sentimientos son válidos. He bloqueado a Rubén en todas las redes sociales. Algunas de sus exnovias y yo hemos formado un pequeño grupo de chat donde nos apoyamos mutuamente. Actualización 4. Han pasado 3 meses desde que terminé mi relación con Rubén y finalmente siento que tengo suficiente distancia emocional para dar una actualización final. Los primeros días después de la ruptura fueron increíblemente difíciles porque a pesar de todo lo que había pasado todavía amaba a Rubén y parte de mí seguía cuestionando si había hecho lo correcto, pero con cada día que pasaba me sentía más segura de mi decisión. Una de las cosas que más me ha ayudado ha sido el grupo de chat con las exnovias de Rubén. Inicialmente éramos solo 3 pero eventualmente una cuarta mujer se unió. Resulta que Rubén había tenido aún más relaciones serias de las que yo pensaba y el patrón con Cintia había estado presente en absolutamente todas. Hablando con estas mujeres me di cuenta de que Cintia no era solo una amiga con límites poco claros sino que activamente saboteaba las relaciones de Rubén. Una de las exnovias me contó que Cintia solía aparecer sin avisar en momentos específicos como aniversarios o cumpleaños creando situaciones donde Rubén tenía que elegir entre ella y su novia del momento. Otra me contó que Cintia había llegado a inventar emergencias falsas para que Rubén cancelara planes importantes con su pareja. Lo más perturbador fue descubrir que Cintia aparentemente llevaba un registro de todas las novias de Rubén. Una de las ex encontró una vez en el teléfono de Cintia un grupo de chat privado donde ella y algunas de sus amigas literalmente apostaban sobre cuánto tiempo duraría cada relación. Aproximadamente un mes después de nuestra ruptura, Rubén intentó contactarme usando el teléfono de un amigo porque yo lo había bloqueado en todos lados. Me mandó un mensaje largo diciendo que había terminado su amistad con Cintia y que se había dado cuenta de que yo tenía razón sobre todo, que quería otra oportunidad. Por un momento muy breve consideré responderle pero entonces hablé con una de sus exnovias y me contó que Rubén le había mandado exactamente el mismo mensaje casi palabra por palabra después de que terminaron. Obviamente en ese caso había sido mentira porque Rubén y Cintia nunca dejaron de ser amigos. No le respondí a Rubén y bloqueé también el número de su amigo. 2 semanas después recibí un mensaje de Cintia en Instagram desde una cuenta que no conocía. El mensaje era extrañamente amigable diciendo que esperaba que yo estuviera bien y que lamentaba si alguna vez la había hecho sentir incómoda.
Algo sobre ese mensaje se sentía muy calculado, decidí no responder, pero sí le tomé captura de pantalla y la compartí en nuestro grupo de chat. Resulta que Cynthia había mandado mensajes casi idénticos a varias de ellas después de sus rupturas con Rubén. Básicamente creaba una narrativa donde ella era la víctima incomprendida y nosotras éramos las novias celosas e irracionales. Mi terapeuta me ha ayudado muchísimo a procesar todo lo que pasó, especialmente en relación a cómo mi autismo jugó un papel en la situación. Hemos trabajado en cómo identificar manipulación emocional y gaslighting en el futuro. Una cosa que aprendí es que las personas neurodivergentes somos particularmente vulnerables a ciertos tipos de manipulación porque a menudo nos han enseñado desde pequeños que nuestra percepción de las situaciones sociales no es confiable. En cuanto a mi vida actual, estoy en un lugar mucho mejor de lo que estaba hace 3 meses. Me mudé a un apartamento nuevo que es completamente mío sin ningún recuerdo de Rubén. He estado reconectando con amigos que había descuidado un poco durante la relación y he estado dedicando más tiempo a mis hobbies. También empecé a salir en citas de nuevo, aunque muy casualmente. Ha sido interesante ver cómo mi experiencia con Rubén ha cambiado completamente mi perspectiva sobre qué señales rojas buscar en parejas potenciales. Ahora presto mucha más atención a cómo las personas hablan sobre su ex y sobre sus amistades cercanas. Una de las cosas que más me sorprendió fue darme cuenta de cuánto espacio mental estaba ocupando la situación con Rubén y Cynthia, ahora que no tengo que estar constantemente analizando sus interacciones o cuestionando mis propias percepciones. Tengo tanta energía extra para enfocarme en cosas que realmente me importan. He estado aplicando a trabajos nuevos en mi campo y recientemente recibí una oferta para un puesto que paga significativamente mejor que mi trabajo actual. Nunca me había dado cuenta de cuánto la situación con Rubén había estado afectando mi desempeño profesional hasta que salí de esa relación. En cuanto a Rubén y Cynthia, honestamente no sé qué está pasando con ellos y he hecho un esfuerzo consciente de no buscar información. Sin embargo, sí sé por una de sus exnovias que Rubén empezó a salir con alguien nuevo aproximadamente 6 semanas después de nuestra ruptura. Parte de mí sintió pena por ella sabiendo el patrón que probablemente está a punto de experimentar. Lo que sí hice fue asegurarme de que nuestro grupo de chat con las exnovias esté disponible públicamente para que si alguna futura novia decide buscar información sobre él pueda encontrarnos. No vamos a ir activamente a sabotear sus relaciones, pero si alguien viene buscando respuestas estaremos ahí para compartir nuestras experiencias. Mirando hacia atrás a toda esta situación, me doy cuenta de que los mensajes que mandé ese día hace meses y que Rubén y Cynthia llamaron agresivos eran en realidad el momento donde finalmente empecé a establecer límites y a expresar mis necesidades. Su reacción tan exagerada a una comunicación perfectamente normal fue en realidad una señal de que no estaban dispuestos a respetar esos límites. Para cualquiera que esté leyendo esto y se identifique con mi situación, quiero decirles que está bien terminar una relación incluso si amas a la persona, que el amor no es suficiente si no hay respeto y consideración por tus sentimientos, que no tienes que quedarte en una relación donde constantemente te hacen sentir como si estuvieras loca por tener necesidades emocionales básicas. Y específicamente para las personas neurodivergentes que están leyendo esto, quiero que sepan que su percepción de la realidad es válida, que ser autista o tener TEA o cualquier otra neurodivergencia no significa que no puedan confiar en sus instintos sobre las relaciones. No permitan que nadie use su neurodivergencia como arma para invalidar sus sentimientos. Todavía tengo días difíciles donde extraño aspectos de mi relación con Rubén o donde me pregunto si tal vez fui demasiado dura al terminar las cosas, pero luego recuerdo todas las veces que me hizo sentir como si estuviera loca, todas las veces que priorizó a Cynthia sobre mí, todas las mentiras y omisiones, y sé que tomé la decisión correcta. Merezco estar con alguien que me elija sin dudar, que establezca límites claros con sus amistades por respeto a nuestra relación, que no use mi autismo como excusa para invalidar mis sentimientos legítimos. Y Rubén simplemente no era esa persona ni nunca iba a serlo mientras Cynthia siguiera en su vida, así que supongo que esta es mi actualización final sobre toda esta situación. Estoy bien, estoy sanando, estoy aprendiendo, y estoy avanzando hacia un futuro donde no tengo que cuestionar constantemente mi valor o mi percepción de la realidad.